Bueno, vamos a continuar con lo que es la lección 2 de auditoría, de fundamentos de auditoría, contadores. Entonces, continuamos. Otro aspecto que vamos a ver son las definiciones. En las definiciones vamos a ver que nos abarca una definición que sería en la que me voy a basar en el examen. Entonces, por ahí nos habla de que los estados financieros, ¿qué son los estados financieros? No es más que información financiera histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que ya pasó y que nosotros lo procesamos contadores y lo reflejamos en esos estados financieros. No se les olvide que los estados financieros son 4. Es el estado de situación financiera, que ya conocen ustedes como balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Entonces, todos ellos contemplan información ya histórica, información que ya sucedió, operaciones que ya sucedieron. Y lo vamos a hacer, y los estados financieros los vamos a hacer de acuerdo a las NIFs, ¿sí? Esa información histórica no es más que operaciones que ya ocurrieron, ¿no? Que ya registramos, ya procesamos y ya la analizamos y la reflejamos en los estados financieros. Y recuerden que la auditoría que estamos analizando, que estamos estudiando, es la auditoría de estados financieros. Lo que vamos a hacer es revisar los estados financieros que ya elaboró otro contador y que contiene información histórica. Si fuera información a futuro, se llaman estados financieros pro forma. Eso los vamos a ver más adelante. Otra definición que nos menciona y que vamos a utilizar mucho en auditoría es dirección. ¿Quién es la dirección? Bueno, pues son de los clientes que nos contratan. La dirección son los que elaboran los estados financieros, los que solicitan nuestros servicios para que nosotros los revisemos. Entonces, por dirección siempre entienden a quien dirige la entidad, el cliente, el que nos contrata para que le revisemos sus estados financieros. Y también por ahí vemos la definición de qué es incorrección. Entiéndalo, por incorrección es algo que no refleja una verdad en los estados financieros, ya sea porque lo clasifique mal, porque es una cantidad errónea, porque hay un error. Bueno, esas incorrecciones que reflejan los estados financieros, si están mal, bueno, de eso se trata la auditoría, de ver cuáles son esas incorrecciones. Y estas por lo general siempre se refieren a dos factores. Son incorrecciones debido a que cometimos un error, somos seres humanos, nos podemos equivocar, o porque en la empresa se está cometiendo fraude. Eso también es un error o es una incorrección, pero esta es provocada, ¿sí? Intencional, que alguien lo está llevando a cabo. Otra, no, ya no es definición, ya está arriba, dirección. Bueno, aquí algo importante, contadores, que deben tomar en cuenta es que la dirección es la que elabora los estados financieros. Yo como auditor voy a llegar a revisarlos, pero quienes los elaboraron fueron ellos, la dirección, la empresa, la que me contrató. Entonces es importante que siempre remarquemos eso, porque luego muchas veces nos quieren voltear la tortilla, o sea, quieren decir que nosotros somos los que lo elaboramos. No, nosotros nada más los revisamos e intentamos que los corrijan si es que tienen errores, ¿sí? Y algo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta es el control interno. ¿Qué es el control interno? Pues son los, digamos, mecanismos, los procedimientos, lo que lleva a cabo el cliente, o en este caso quien nos contrató, es la forma como trabajan para poder elaborar esos estados financieros, o sea, cómo preparan su información contable, cómo la procesan, cómo la llevan a cabo. Bueno, ese es control interno, o sea, la forma en cómo trabajan. Entonces, como nosotros como auditores debemos de ver que el cliente al que voy a revisar pues, tenga un buen control interno. Bueno, ¿qué me debe de proporcionar a mí el cliente cuando yo lo audite, cuando yo lo revise? Él está obligado a darme acceso a toda la información. Toda la información que yo necesite como auditor, él me la debe de proporcionar. Si por ahí necesito alguna otra información adicional que considere que es importante para revisar mis estados financieros, pero que no está contemplado dentro de la información normal, que es la contable, bueno, también ellos están obligados a darnos esa información y que nos permitan revisar a todas las personas de la entidad que nosotros consideremos de acuerdo a la revisión de auditoría. Oye, ¿sabes qué? Para revisar caja necesito que esté aquí el cajero, ¿no? Un ejemplo, voy a llamarlo así. Voy a revisar almacén, quiero que estén los encargados de almacén. Entonces yo debo tener acceso al personal que voy a auditar, a revisar, para que ellos estén a mi disposición si es que yo lo requiero.
Por ahí nos hablan del juicio profesional. El juicio profesional no es más que cuando el auditor toma decisiones con base a su experiencia, ¿no? Su trabajo, todo lo que ha llevado a cabo, la experiencia que tiene, los años que tiene como auditor. Bueno, él aplicará su juicio siempre para llevar a cabo a buen fin o para llevar a cabo la revisión de los estados financieros, la auditoría. Y ya habíamos escuchado que ese era el escepticismo profesional, simplemente tener mentalidad inquisitiva, ¿no? No quedarnos con las primeras impresiones, hay que ir a fondo, sobre todo en aquellas cuentas que lo requieren. Hay cuentas que no necesitamos ser tan inquisitivos. Bueno, entonces siempre hay que tener ese escepticismo, no confiarnos de todo lo que nos proporciona el cliente, hay que ir un poquito más a fondo. Y la seguridad razonable no es más que tener un grado de certeza alto de que las cantidades o que los estados financieros están bien o están mal. Ese grado de certeza me lo va a dar el que cuando yo revise, cuando yo obtenga la evidencia y me pueda permitir llegar a esta seguridad razonable. ¿Sí? Un alto grado de seguridad de lo que voy a opinar sobre los estados financieros que yo audité. Y por ahí vamos a ver otro término que es riesgo de incorrección material. Esto no es más que aquellos errores o detalles de manera material, me refiero económica, que estén en los estados financieros antes de la auditoría. O sea, yo tengo que ver qué riesgo puede haber. Oye, ¿sabes qué? Está el estado financiero, siento que va a estar mal aquí y aquí y aquí. Bueno, es una incorrección material. El riesgo es equivocarme. Si no tomo en cuenta este riesgo, probablemente me esté auditando estados financieros incorrectos, ¿no? Y no me haya dado cuenta de eso, o si me di cuenta o no lo estudié a fondo. ¿Sí? Entonces, el riesgo de incorrección material, la posibilidad de que haya errores en los estados financieros antes de que yo lleve a cabo la auditoría. También debo ser un poquito perspicaz en darme cuenta de esa situación. No es que no vaya a haber errores, pero tratar de que sean los errores mínimos. El riesgo inherente, cuando se entienda por riesgo inherente, es el riesgo de no considerar una incorrección material. O sea, el grado de error que puede haber en la empresa, ya sea porque ellos nos mienten o porque nosotros no hagamos bien nuestro trabajo o no revisemos a fondo. Entonces, ahí se puede dar caso de que no nos demos cuenta de una incorrección material que hay en los estados financieros, o algún error, algún detalle que no nos hayamos dado cuenta y que nosotros lo estemos llevando a cabo. Es un riesgo, nada más recuerden que es un riesgo, no quiere decir que nos vamos a equivocar. Hay que tratar de que ese riesgo sea lo menos posible. Y el riesgo de control es que también esos errores no los detectemos porque ellos trabajan mal, ¿sí? Hacen mal su trabajo o registran mal. Muchas veces cuando nos contratan como auditores nos damos cuenta que no nada más es que estén mal en los estados financieros, también están mal en su forma de trabajar. Entonces ese es el riesgo de control, que hay incorrecciones materiales que sea muy difícil que nosotros detectemos porque ellos trabajan mal. Otro término que por ahí van a encontrar es responsables del gobierno de la entidad. ¿Quién es un responsable del gobierno de la entidad? ¿Qué diferencia hay con dirección? Bueno, el responsable del gobierno de la entidad es alguien arriba de la dirección, alguien que supervisa lo que hace la dirección de la entidad. Queremos pensar que puede ser el consejo de administración o la asamblea de accionistas, ¿no? Alguien más arriba digamos, de dirección. Y no se les olvide que cuando yo lleve a cabo la auditoría, a mí como contador me van a exigir que tenga ciertos requisitos de ética y que esos requisitos de ética los respete al momento de llevar a cabo la auditoría de estados financieros. Uno de ellos es la independencia, o sea, que yo no tenga ninguna relación afectiva con el cliente al que voy a auditar o a revisar sus estados financieros. No debo tener ninguna relación porque se prestaría para malos entendidos. Entonces, independencia es que yo no tenga nada que ver con la persona a la que le voy a revisar sus estados financieros. Ya lo vimos, el escepticismo profesional, no quedarnos con la primera impresión. Juicio profesional, en caso de alguna situación complicada, pues que entre mi experiencia o también que entre mi experiencia para hacer un buen trabajo. ¿Y para qué auditamos? ¿Para qué revisamos estados financieros? Para obtener la evidencia, las pruebas suficientes que a mí me permitan reducir el riesgo de auditoría, o sea, equivocarme lo menos posible y que emita una opinión lo más acertada a una realidad. Y que esta opinión sea, bueno, que estos márgenes de errores estén en un nivel bajo. ¿Sí? Que digan, bueno, sí puede haber errores, pero son errores muy, muy mínimos. Y aquí algo más importante, cuando cumplir con todas las NIAs. Ahorita estamos viendo la NIA 200, que nos está diciendo que tenemos que tener ética, escepticismo, juicio,
que debemos revisar estados financieros, mencionarle al cliente que él es el que los elabora, bueno, cumplir con todo lo que nos dicen las NIAs, ¿sí? Cada NIA tiene un objetivo, entonces hay que cumplir su objetivo de cada NIA. Por ejemplo, ahorita el objetivo de esta NIA es conocer qué es una auditoría de estados financieros y cuáles son los objetivos a los que va a llegar el auditor al momento de llevarla a cabo. Y aquí dice que si por ahí no estamos nosotros trabajando con alguna herramienta adicional, que es un procedimiento es una herramienta. Si yo necesito herramientas adicionales, pues las voy a llevar a cabo, sí, puede ser. O también evaluar si he obtenido evidencia que las pruebas que yo tuve, contadores, sean lo suficiente para poder fundamentar o sustentar mi opinión que voy a emitir sobre los estados financieros que estoy revisando. Ahora dice que la ética está basada en nuestro código de ética, ¿sí?, de los contadores. Y ese código de ética contempla una parte relacionada con la ética en la auditoría de estados financieros. No todo el código de ética habla sobre la ética de la auditoría de estados financieros, nada más habla una parte. El código de ética abarca todo. Cuando trabajamos como contador de costos, de impuestos, de auditoría, bueno. Y dice que los apartados A y B de ese código de ética son los que hablan sobre la auditoría de estados financieros. Nada más el apartado A y el apartado B, ¿sí? Y este es el nombre completo de ese código de ética. Se llama Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad de la Federación Internacional de Contadores. Así se llama todo nuestro código de ética, ¿sí? Ese es todo ese nombre grandote, ¿sí? Por ahí búsquenlo en internet para que se den cuenta cuáles son esos artículos que nosotros debemos de acatar. Pero nada más sobre auditoría se refiere el apartado A y el apartado B. El apartado A nos habla de los principios fundamentales de ética profesional a aplicar por el auditor. Estos principios yo los debo de tener, si yo los debo de aplicar como auditor para poder unir mi escaso, para poder trabajar con base a mi ética como auditor, ¿sí? Estos principios fundamentales son la integridad, ¿no? ¿Qué es integridad? Hacer las cosas de manera correcta, aunque haya quien me esté viendo o no me esté viendo, ¿no? La integridad es siempre hacer lo correcto, ¿sí? Lo correcto, lo honesto, lo verdadero, ¿sí? Aunque nadie me juzgue, ¿sí? Esa es la integridad, ¿sí? Yo voy a hacer lo que yo considere bien, si haya quien me juzgue o no me juzgue, ¿sí? Entonces la integridad. Objetividad, bueno, hacer mis cosas de acuerdo a respetando lo que son las normas, mi profesión, mi preparación. Entonces siempre debo de tener una objetividad, o sea, para hacer las cosas bien, llegar a una meta, a cumplir con, digamos, con lo que mi formación me lo pide, ¿sí? Competencia y diligencia profesionales, bueno, pues estar preparado. Si voy a ser auditor, pues tengo que tener todos los conocimientos sobre auditor, saber trabajar como auditor. Una de las características para ser auditor es que mínimo debemos de tener por ahí entre 3 y 5 años de experiencia. Si no, no nos da nuestro certificado para poder auditar. Entonces, competencia y diligencia profesional es tener la carrera, la preparación y saber llevar a cabo nuestro trabajo. Confiabilidad, bueno, a nosotros nos proporcionan mucha información importante y esa información importante está en nuestras manos. Pues entonces el cliente debe tener confiabilidad de que voy a manejar su información de una manera correcta y profesional, lo que llamamos o lo que conocemos como el secreto profesional. Y pues mi comportamiento profesional, ¿no? Si soy un profesionista bien, que tiene los conocimientos, también debe de influir un poquito mi comportamiento, no hacer cosas inadecuadas que perjudiquen mi profesión. Y esos serían los fundamentos éticos que yo debo retener. Acuérdense que la ética es hacer lo correcto aunque nadie nos juzgue o nos vea. Sí, eso es lo ideal. Tratar de comportarnos de la manera profesional que merece nuestra carrera. Y eso sería todo, contadores. Bueno, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.